William J. Seymour dice: la justificación y la regeneración son simultáneas. ¿Qué significa esto? Significa que como cristiano, Dios te ha convertido en su hijo y que tú eres justificado, pero además eres regenerado. Significa que Dios cambió tus genes, Dios cambió tu naturaleza en Cristo Jesús y te ha presentado delante de Él mismo justo, inocente, sin culpa, sin condenación, sin vergüenza, sin inferioridad delante de Él. Te ha librado de la conciencia de pecado. Tú eres libre de la conciencia de pecado. La conciencia de pecado es un lastre. La conciencia de pecado es un problema gravísimo en el ser humano y aún en los creyentes. Porque aunque tú has sido nacido de nuevo, muchos cristianos, aunque su conciencia ha sido limpiada con la sangre de Cristo, se siguen sintiendo culpables, inferiores, se siguen sintiendo condenados, pero la conciencia de pecado es tan terrible que es la causa de todo fracaso espiritual. La conciencia de pecado destruye la fe del cristiano. Las personas dicen: yo no me siento capaz, digno, no siento, no creo que Dios me vaya a responder. Afecta la fe de las personas, destruye la fe, destruye la iniciativa del corazón del cristiano. La conciencia de pecado genera un complejo de inferioridad espiritual. Pero lo más terrible es que la conciencia de pecado genera en tu vida miedo. Cuando Adán pecó, cuando él recibió la naturaleza de pecado, él se escondió porque tuvo miedo de su Dios. ¿Y qué sucede cuando una persona tiene conciencia de pecado? Tiene miedo de Dios. A veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente. Cuando la persona está insegura de que puede recibir sanidad o no, está dudando si Dios le va a proveer o no, muchas veces la raíz es el temor, es el miedo. El ser humano le tiene miedo a su Dios, y es más, el ser humano tiene miedo de sí mismo y siempre está buscando que alguien lo ayude. Entonces es esas personas que dicen: ay, ore usted por mí. Como el pueblo de Israel tenía miedo de acercarse al monte Sinaí, tenía miedo de acercarse a su Dios, a la presencia de Dios, y le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y luego tú nos comunicas. Pero no queremos acercarnos al monte, no queremos acercarnos a Dios. Tenía el miedo de su Dios. Hoy, 2021, todavía muchas personas tienen la misma actitud de Israel en el desierto. Tienen miedo de acercarse a su Dios. Y entonces buscan intermediarios, buscan personas que oren por ellos. Haz una oración de fe. ¿Por qué? Porque tienen miedo, no tienen una conciencia, no son conscientes de que ya tenemos un derecho legal. Tú tienes un derecho legal a estar en la presencia de Dios Padre sin sentir culpa, sin sentir vergüenza, sin sentir condenación. Tú puedes estar en la presencia de Dios. Tienes que ser consciente, comprenderlo, tener una revelación de esto. Y todo esto es gracias a la redención. Dios es tan bueno que nos dio su redención. Nos ha provisto una redención en su Hijo Jesucristo. Y Él ha curado la enfermedad de la conciencia de pecado, el complejo de inferioridad, a través de Jesucristo, a través de su sangre, a través de la obra redentora. Significa que ahora tú puedes recibir sanidad física. Tú tienes que tener muy claro la justificación. Tú debes entender que tú tienes una conciencia lavada por la sangre de Jesús. Cuando tú entiendes esto, eres redimido, soy perdonado, ahora puedo recibir todos los beneficios de Dios, todos los beneficios de mi herencia. Puedo caminar en sanidad física, puedo caminar en provisión material. Amén. Porque ya Dios me perdonó. Nada impide ahora que yo disfrute de las benevolencias de mi Padre bueno, de mi Padre santo, de mi Padre amoroso. Puedo disfrutar, puedo ser poderoso en la obra de Dios. Tú puedes ser poderoso en la obra de Dios.
¿Por qué? Porque Dios te ha redimido en Cristo Jesús. Él solucionó el problema de la conciencia de pecado. Si Jesús no hubiera derrotado el pecado, jamás podríamos presentarnos bien delante de Dios. Pero Jesucristo derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó al diablo, derrotó a Satanás. Él ha hecho provisión para que el ser humano sea una nueva creación. Tú y yo somos nuevas criaturas. Amén. Tenemos una nueva naturaleza y podemos estar delante de Dios. Tienes un derecho legal que fue comprado por la sangre de Jesús. Dios nos ha impartido su propia naturaleza. Dios en Cristo Jesús venció tu vieja naturaleza. Él transformó y Él destruyó en ti la conciencia de pecado. Diga conmigo: Dios Padre ha destruido mi conciencia de pecado y la ha cambiado por una conciencia de justicia. Él te transformó, Él transformó tu conciencia de pecado a justicia. La conciencia de pecado es tan terrible que es el origen de todas las religiones en el mundo. La humanidad quiso resolver el problema del pecado, el problema de la culpa y de la condenación, y se inventó la religión. La religión en realidad es una idea satánica, viene del diablo, es una terrible enfermedad espiritual, la culpa, pero no puede ser solucionada por la religión, solamente a través de la sangre del Cordero de Dios. Así que cuando una persona tiene conciencia de pecado, esto destruye su fe, esto le roba la paz, porque una persona que se siente condenada y culpable no puede dormir bien. A toda hora está pensando que está mal delante de Dios. Es una persona que es inefectiva en su vida de oración. ¿Por qué? Porque ora con culpa. Cuando tú eres consciente de tu conciencia de justicia, tu vida de oración va a cambiar. La conciencia de pecado nos roba toda la comunión, toda la relación, toda la convivencia con nuestro Padre Celestial. Muchas personas tratan de acallar sus conciencias. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen asistiendo a la iglesia. Escuche esto, ¿usted debe asistir a la iglesia? Claro que sí, por favor, congréguese siempre. Amén. Pero venir a la iglesia no lava la conciencia de pecado. ¿Aló? Venir a la iglesia te va a ayudar a entender que eres la justicia de Dios. Pero lo que lava tu conciencia es la sangre de Cristo. Pero hay gente que lo hace para calmar su conciencia. Hay gente que quiere limpiar su conciencia con penitencias. Entonces dice, voy a ayunar. Por favor, ayunemos. ¿Hay que ayunar? Claro que sí. Hechos 13 dice que Pablo y Bernabé, junto con otros maestros y profetas, estaban ministrando al Señor, ayunando. Estaban allí en adoración al Señor, sirviendo al Señor, y el Espíritu de Dios habló. Es neotestamentario ayunar. Debemos ayunar y buscar la presencia de Dios. Sin embargo, quiero que sepas que el ayuno no lava tu conciencia de pecado. Amén. Solo la sangre de Jesús. Ayunamos porque es una buena disciplina espiritual. Hay gente que quiere acallar su conciencia dando dinero. ¿Aló? Hay que diezmar, hay que ofrendar, amén. Pero eso no lava tu conciencia. ¿Aló? ¿Cuántas veces el sicario, el narcotraficante, qué hacían para lavar su conciencia? Yo voy a dar plata, yo voy a llevar un mercado, yo voy a dar esto en la iglesia. Querían acallar su conciencia. Los diezmos no lavan tu conciencia, pero debemos ser generosos, amén. Ni siquiera las oraciones. Hay gente que dice, si yo hago largas oraciones, entonces eso va a lavar mi conciencia. Escuche esto, solo la sangre de Cristo. No podemos hacer de la oración algo religioso, una obra muerta. No haga de su oración una vana repetición. Sí hay que orar, amén. Pero lo que lava su conciencia, lo que limpió su conciencia fue la sangre del Cordero. Otros dicen, voy a hacer buenas obras. Pero escuche esto, ¿hay que hacer buenas obras? ¿Obras de justicia? Claro que sí, pero las buenas obras no lavan tu conciencia.
Otros dicen, voy a renunciar a los placeres de este mundo, voy a renunciar a los placeres de esta vida. Por favor, someta su carne. Por favor, no participe de los placeres mundanos, de los cuales participan la gente que no conoce a Cristo. Pero eso no lava su conciencia, solo la sangre de Jesús. Amén. Hay gente que dice, voy a limpiar mi conciencia y voy a luchar contra los malos hábitos. Por favor, someta los malos hábitos a su espíritu, a la palabra de Dios. Pero someter los malos hábitos no va a lavar tu conciencia. Hay gente que se pone disciplinas y abnegación y autodegradación, incluso menosprecio. Hay gente hasta que ha llegado a flagelarse y a lastimar su cuerpo, se laceran, ¿verdad? Y además hacen largas peregrinaciones, lastiman sus rodillas y sus pies porque piensan que de esa manera se van a lavar la conciencia. Pero así no se limpia la conciencia, solo la sangre de Jesús. Ninguna de las anteriores puede borrar tus pecados. Sí debemos congregarnos, sí debemos ser generosos en diezmos y ofrendas, sí debemos hacer oraciones, sí debemos hacer obras de justicia, sí debemos someter nuestra carne, pero no lo hacemos para lavar nuestra conciencia, lo hacemos como resultado de nuestra nueva naturaleza. Lo hacemos como resultado de que tenemos ya una conciencia limpia como hijos de Dios. Incluso hay gente que empezó a practicar esto de confesar, hacer confesiones, el confesionario. Para acallar su conciencia, ¿qué hacían? Buscaban una persona que les escuchara y saben, que alguien les escuche puede aportar un alivio temporal de la presión, de la culpa que sienten, pero eso no va a lavar tu conciencia. ¿Aló? Lo único que puede lavar tu conciencia es la sangre de Jesús.